al Hijo y al Espíritu Santo, dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que diese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bondad. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, porque no hay otro Dios como tú, Señor. Padre, te presentamos nuestra mente, nuestra conciencia, Señor, nuestro corazón, para que seas tú glorificado, para que seas tú exaltado, Señor. Enséñanos tu palabra. Enséñanos, Señor amado, lo que tú nos quieres dar, Señor, y que seas tú exaltado y glorificado hoy y siempre en nuestros corazones. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, lo pedimos. Amén. Puedes sentarse, amado hermano. Esta noche, culto de familias en Victoria, estaba meditando este día y decía: ¿sobre qué desea el Señor que hable? Y en un momento el Señor me dice: mira, habla sobre las consecuencias del pecado en la familia. Amén. Sobre las consecuencias del pecado en la familia. Amado hermano, debemos de entender que ante la ley y ante la sociedad, la familia es el primer paso en toda sociedad. Amén. Y debemos entender también de que ¿quién fue el creador de la familia? El creador de la familia se llama Dios. Dios fue el que hace la familia dentro de la creación. Toda obra maestra en la actualidad de la historia, podemos hablar, amado hermano, sobre las melodías de Beethoven, que son obras maestras de Beethoven. Podemos hablar sobre industrias como Toyota, los vehículos de Toyota son obras maestras de ellos. Toda obra maestra habla un poco de su creador. Y nosotros somos la obra maestra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios hace la creación, Dios empieza creando los mares, Dios empieza creando los océanos, Dios empieza creando los montes, y como broche de oro, ¿a quién terminó de crear el Señor? Al humano. Amén. Y cuando Dios hace a Adán, Dios no hizo ayuda idónea para Adán. ¿Y qué dice el verso 18? ¿Qué dijo Dios? Bueno, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer ayuda idónea. Y en todo lo que Dios buscó, no encontró ayuda idónea para Adán. Y Dios crea a una Eva. Y ahí vemos el nacer de la primera familia en la tierra. ¿Creada por quién, amado hermano? Por Dios. El propósito principal de Dios, ¿cuál era? Que la familia estuviera en presencia de Dios. El propósito principal de las familias es que vivan bajo la cobertura divina de Dios. Y Dios hace a Adán y a Eva, y veamos, nos pueden preguntar, pero ¿por qué en las iglesias no aceptan a los gays? ¿Por qué? Porque no es el plan, ni el diseño, ni el propósito por el cual Dios hizo a la familia. Si Dios hubiera hecho dos Adán, nosotros predicáramos que fueran dos Adanes. Si hubieran sido dos Evas, nosotros predicamos que eran dos Evas. Ni tampoco es el propósito de Dios de que el hombre tenga dos mujeres, porque no fue ese el diseño de Dios. ¿Me doy a entender o no me doy a entender? El propósito de Dios era que el hombre tuviera a su esposa y la esposa tuviera al hombre, a su caballero. Ese fue el principio de la creación y es donde Dios crea a la familia. Pero debemos entender algo, amado hermano, que todo pecado, todo error que usted comete tiene consecuencias.
Y muchos de nosotros hemos pagado consecuencias que nosotros no cometimos alrededor del tiempo. Muchos de nosotros acarreamos maldiciones generacionales dentro de nosotros que desgraciadamente no se han roto en nosotros. Y cuando vemos a la consecuencia del pecado, Adán y Eva fueron dentro del huerto bendecidos. ¿Por qué? Primeramente, Dios estaba con ellos. Eso es el factor más importante en la vida de un ser humano. Que Dios esté presente en su vida. Dios crea a Adán y a Eva dentro del huerto. Y aparte de todo lo que tenían comida fácil, tenían agua fácil, tenían muchas facilidades dentro del huerto. Y sobre todo estaba la presencia de Dios. Ellos tenían todo solo de agarrar. Ese fue el propósito de Dios al inicio. Y Adán y Eva, según la historia y según los comentaristas, se dice que antes de que Adán y Eva pecaran, ellos tuvieron hijos dentro del huerto. Según la historia, no lo dice la Biblia, según la historia. ¿Por qué? Porque viene Adán y Eva y pecan contra Dios, y Dios le da una sentencia a Eva en el cual le dijo, y vas a concebir a los hijos con dolor. La pregunta es, ¿cómo iba a saber lo que era Eva concebir los hijos sin dolor? Entonces de ahí se agarran los comentaristas para estipular que Eva había tenido hijos dentro del huerto. Quiero dejar eso aparte. Y vemos la palabra de Dios, y Dios crea a la familia, ¿y cuál fue el problema? Eva, lastimosamente, es engañada por el rey de la mentira, por la serpiente, que es el diablo. Y se presenta el diablo a Eva y le dice, con que Dios te ha dicho que no puedes comer, y nosotros conocemos el diálogo que tienen. Sí, Dios nos ha dicho que no podemos comer, y Satanás le dice, mira, no es que, pues sí, van a morir, sino que Dios lo que tiene miedo es que sean igual a Él. Y viene Eva, toma del fruto, come, le da a Adán, y que Adán también come. ¿Qué pasaba? Estaban cometiendo desobediencia ante Dios. Estaban cometiendo pecado ante Dios. Durante comieron el pecado, las consecuencias no vino. Cuando nosotros pecamos, lo que menos pensamos es en las consecuencias que vamos a tener, en las consecuencias que vamos a vivir. Y lastimosamente las consecuencias no se miden. Las consecuencias pueden alcanzar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Y las consecuencias del pecado nos afectan a tal punto que pueden destruir nuestra vida. Y vemos en el versículo 24 del capítulo número 3, una de las consecuencias, y creo que es la más fuerte de las que le tocó vivir a Adán y a Eva, verso 24. Y dice, del capítulo 3, léalo conmigo, echó por fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Primera consecuencia del pecado. Y yo quiero que lo vea a la luz de la palabra de Dios. El pecado lo aleja a usted de Dios. ¿Qué hace lo que hace el pecado, hermano? Lo aleja a usted de Dios. ¿Qué pasaba? El hombre había pecado. Por Adán y por Eva nos condenamos todos. Todos, sin excepción. ¿Y qué le toca a Dios? Porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Qué le toca a Dios? Sacar al hombre de la presencia de Él. Esa es la primera consecuencia que tienen que pagar Adán y Eva al cometer el pecado. Yo le pregunto, amado hermano, ¿qué tan lejos estamos nosotros de la presencia de Dios? ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros para vivir alejados de la presencia de Dios? Y estar en la presencia de Dios no es que yo vengo al culto y canto y escucho la palabra y se acabó. No hablo de eso. ¿Hace cuánto nosotros no sentimos siquiera la presencia de Dios dentro de nosotros? O tal vez usted nunca la ha sentido. Porque el pecado, amado hermano, se le va a presentar a usted como algo sabroso, como algo bonito, algo que le va a traer beneficio.
Y a la larga va a ser muerte para usted. Porque dice la palabra de Dios que Eva, cuando es engañada por la serpiente, dice que ella vio el fruto y le pareció un fruto atractivo. Y el pecado se nos presenta a nosotros en forma de tentaciones. Yo no sé cuántos de los que están aquí padecen del azúcar, pero de repente a usted le gustan los mangos y el doctor le ha prohibido que coma mangos. Y se le presenta un mango amarillito, bonito, rico. ¿Y qué es lo que usted hace? Se lo come, cae en la tentación. Y ya a la hora, las 2 horas que pasa, usted se está muriendo del ataque de azúcar. Lo mismo es con el pecado. Si nosotros cometemos pecados, empezamos a pagar consecuencias del pecado. Y la primera es que nos alejamos de Dios. Y no sentimos que nos alejamos de Dios, porque eso es lo que va queriendo Satanás, alejarnos de Dios. Yo le puedo poner muchos ejemplos en la vida diaria, en la vida actual. ¿Cuánta gente en la actualidad está falleciendo? Gente que conoció a Dios, gente que trabajó en las iglesias, gente que hizo muchas cosas, pero se alejaron de Dios por causa del pecado. Lastimosamente los vicios, lastimosamente las situaciones interiores fueron más atractivas para nosotros, para las personas que ya no están con nosotros, que lo que Dios significaba, porque decidimos ir tras otras cosas y no tras lo que Dios quiere en nuestra vida. Nosotros debemos de entender que todos y cada uno de nosotros hemos sido hechos para la alabanza y la gloria del nombre de Dios. Todos nosotros estamos incompletos sin Cristo. Todos nosotros estamos incompletos sin Dios. ¿Por qué? La gente trata de llenar los vacíos dentro de sus corazones con cosas que no les van a llenar. Porque el ser humano está ligado a la palabra de Dios, está ligado a Dios. Y la única forma en que la gente venga a Dios es que venga a Cristo. ¿Cuánta gente ha perseverado por 10, 20 años y se han quedado? ¿Por qué? Porque el pecado los ha desviado, los ha llevado a otros rumbos, lejos de la presencia de Dios. ¿Y qué pasa con Adán y con Eva? Echó por fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Arriba están otras consecuencias que tuvieron que pagar Adán y Eva, pero yo me quiero enfatizar en que el pecado aleja de Dios a nuestra familia. El pecado hace, cuando nosotros nos alejamos de Dios, ¿qué es lo que pasa? Vean, yo estaba estudiando y leyendo una historia sobre una familia, es una historia metafórica, y dice que estaban en el tiempo del Éxodo, cuando Dios manda a Moisés a libertar a Israel del cautiverio de Egipto. Y habla sobre esta historia y dice que había una familia que se llamaba los Cohen. Y esta familia decide, como israelitas, ellos habían salido en el Éxodo con los hermanos, ellos habían visto las maravillas de Dios, ellos habían visto lo que Dios había hecho con su pueblo, ellos habían comido maná que había caído para provisión del pueblo. Así como nosotros hemos visto las maravillas de Dios en nuestras vidas. Así como cuando su hijo ha estado enfermo y usted ha orado por él y su hijo se ha sanado. Así como cuando ha visto usted los milagros de Dios. Y estas personas habían visto el gran poder de Dios, como Dios se había manifestado en una columna de nube de día y una columna de fuego durante la noche que les aprovisionaba el calor necesario para poder vivir. Y esta familia dijeron: ya estoy harto de estar en esta congregación, ya estoy harto del maná, ya estoy harto de aquí, ya estoy harto de allá. Con muchos de nosotros muchas veces nos aburrimos. Pero estaban tan acostumbrados a las bendiciones de Dios que ellos se quedan en el desierto y el pueblo se va. El pueblo sigue su camino y ellos se quedan. Y el esposo manda a la esposa al día siguiente que ellos se habían quedado, donde ya no estaban sus amigos, donde ya no estaba el tabernáculo.
Y le dice, mira, anda a traer el maná que hay. Y sale la mujer y mira, no hay maná. No hay maná, no hay maná. Mira, anda a ver el agua en la roca, a ver si sigue saliendo. No hay agua. ¿Y cómo hacemos? Tenemos hijos. ¿Cómo hacemos? Tenemos aquí a tu mamá. ¿Cómo hacemos? En el desierto sin nada. Y por voluntad propia de esta familia decidieron alejarse de Dios. Decidieron que Dios no era lo suficiente bueno para ellos. Y muchas veces cuando nosotros somos bendecidos de parte de Dios, nos olvidamos de dónde Dios nos ha sacado. Y comenzamos a pecar y comenzamos a hacer las cosas mal. Y nos comenzamos a alejar de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que a pesar que nosotros nos alejemos de Dios, queremos que las bendiciones sigan llegando. ¿O no? Queremos que el Señor nos siga bendiciendo en el trabajo. Queremos que Dios nos siga bendiciendo en el negocio. Pero nosotros estamos lejos de Dios. Y muchos de nosotros hemos creído de que Dios es nuestro empleado. No, hermano. ¿Sabe que Dios nos bendice porque Él nos ama? Dios nos bendice porque somos sus hijos. Y muchos de nosotros estamos encaprichados a que porque vamos a la iglesia, porque tenemos un cargo, porque aparentemente hacemos las cosas bien, creemos que Dios nos va a bendecir todo el tiempo. Cuando nos damos cuenta, no nos damos cuenta de que nos estamos alejando de la presencia de Dios. Cuando volvamos a ver, Dios ya no va a estar ahí. No es porque Dios sea malo, no es porque Dios sea un Dios sádico, es porque nosotros nos alejamos de Dios. Dios tiene misericordia todos los días de nosotros. Y sabe, amado hermano, que a pesar que muchos de nosotros no estamos bien, y yo me pongo como yo en primer lugar, a pesar que muchos de nosotros nos comportemos mal ante Dios, a pesar que muchos de nosotros nos comportemos rebeldes ante Dios, el sol sigue saliendo. ¿Nos seguimos pudiendo mover? ¿Sí o no? Usted se puede levantarse, yo le digo, levántese. Y usted se levanta, tiene la disposición de levantar, usted se levanta. Con dolor en las piernas, pero se levanta, porque Dios ha sido misericordioso para con nosotros. ¿Y qué pasó con Adán y con Eva? Se alejan de Dios. ¿Y qué pasó? Las bendiciones ya no estaban. Eva ya no podía salir del huerto, ya no podía salir de donde ellas dormían, ya no podían salir de donde ellos vivían. Mirando a cortar manzanas, ya no había manzanas. Mirando al río, pues sí necesitamos agua, ya no había. Provisión de Dios. Ya no estaba la presencia de Dios. Ya no. ¿Cómo usted y yo vamos a vivir vidas alejadas de Dios si lo único que le da propósito a su vida es Dios? Y yo le decía la última vez que me tocó predicar, y yo le decía, hermano, ¿de qué le sirve hacer su casa si cuando se muera no se lleva nada? ¿De qué le sirve hacer grandes maravillas en su vida si usted no se va a llevar absolutamente nada cuando se muera? Lo único que va a estar ahí es Dios. Y si usted se aleja de Dios por voluntad y por consecuencia del pecado que usted está cometiendo, porque muchos de nosotros ya nos hicimos profesionales en pecar. Muchos de nosotros ya nos hicimos profesionales en que no nos vean. Muchos de nosotros ya nos hicimos profesionales en vivir una vida de apariencia. Muchos de nosotros ya nos hicimos profesionales y medallistas olímpicos en pecar. ¿Y sabe cuál es el problema? Que a pesar que nosotros pensamos que engañamos a la gente, a pesar que nosotros pensemos que no le hacemos aparentemente nada, ningún daño a nadie, Dios nos está viendo. Porque Dios lo sabe todo. Pero queremos que Dios nos siga bendiciendo. Queremos que Dios siga cuidando a nuestros hijos. Queremos que Dios siga siendo el Dios fiel y el Dios amoroso que dice la Biblia.
Pero cuando nos apartamos de la presencia de Dios por el pecado, cuando no nos comportamos como hijos de Dios obedientes, nos toca pasar tragos amargos. Nos toca pasar momentos difíciles en la vida, no porque Dios sea malo, es por mi actitud. Porque el mismo Dios que estuvo con Adán y con Eva, el mismo Dios que estuvo con Israel en el desierto, es el mismo Dios de hoy. La fidelidad de Dios no ha cambiado. Los que cambiamos somos nosotros. Los que no nos portamos bien somos nosotros. Y como toda familia, Adán y Eva siguen su curso. ¿Cuál es el proceso de una familia? Usted conoce a su novia, usted conoce a su novio, hablan con los papás, se casan y posteriormente tienen hijos. ¿Sí o no? La palabra enseña en el capítulo 4 que dice que conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz. Primero, ¿a quién dio a luz? A Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Todo bien. ¿Sí? Los muchachos comenzaron a atender las consecuencias del pecado que ellos no habían cometido. Porque yo le pregunto, ¿Caín y Abel pecaron? Le pregunto, ¿Caín y Abel pecaron? No. Quienes pecaron fueron sus papás. Quienes hicieron lo malo ante Dios fueron sus papás. Caín y Abel no habían hecho nada malo, pero el pecado ya estaba en Caín y Abel. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Que va a afectar a sus hijos. Que va a afectar posiblemente a sus nietos. Ellos empezaron a tener una de las consecuencias que Dios les dijo: con el sudor de tu frente te vas a ganar el pan. Esa fue una de las consecuencias que tuvieron que pagar, porque la bendición de Dios se apartó de ellos. Y dice que ellos empezaron a trabajar. Uno era pastor de ovejas y el otro era labrador de la tierra. Y andando el tiempo, dice la palabra de Dios, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. ¿A quién? A Jehová. O sea, ellos querían agradar a Dios. Y dice que Abel también trajo de lo suyo, de lo primogénito, de lo más bonito, de lo más gordo, de lo más bello. Y dice que Jehová miró con agrado la ofrenda de ¿quién? De Abel. Y no la ofrenda de Caín. Y se ensañó Caín, dice los siguientes versículos, y decayó su semblante. Y Dios habla con Caín y le dice: mira, ¿qué te pasa? Porque aunque a mí me haya agradado la ofrenda de Abel, vos sos el mayor, vos sos el primogénito. Quien lleva la bendición de la primogenitura sos vos. O sea, quien va a ser bendecido sos vos. En el versículo número 8 dice la palabra de Dios que a Caín no le importó. Y dice que le dijo a su hermano: mira, salgamos al campo. Y salieron al campo, y cuando estaban en el campo, Caín se levanta y se hace el primer homicidio en la historia. Muchos de nuestros hijos, óigame, y se lo digo con el amor que hay en mí, muchos de nuestros hijos están fracasando por nuestra culpa. A muchos de nuestros hijos no les está yendo bien por nuestra culpa. La palabra no dice que Caín pecó o que Abel pecó anteriormente. O así dice, hermano. No. Ellos nacieron en un hogar, crecieron en su hogar con su papá y su mamá. Trabajaron. Dios los bendijo. ¿Por qué? Porque Dios permitió que le nacieran hortalizas a aquel, que tuviera zanahorias, que tuviera maíz, qué sé yo. Y Dios permitió también que Abel tuviera sus ovejas gorditas, bonitas. Dios los bendijo. Ellos no habían pecado para tener maldad dentro de su corazón, pero la maldad ya estaba puesta. ¿Por quién? Por Adán y por Eva. Ya el pecado había caído en sus hijos. Nuestros hijos fracasan porque nosotros tenemos muchas veces la culpa de que no hacemos las cosas bien atrás. Nuestros hijos tienen la culpa porque muchas veces nosotros
pudiendo actuar correctamente, no lo hacemos. Y se comete el primer homicidio en la Biblia. Se comete el primer homicidio. ¿Y qué pasa? ¿Cree usted que Dios bendice a Caín después de que mata a Abel? No. Verso número 9, véalo conmigo, del capítulo 4. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Las consecuencias del pecado. ¿Quiere usted vivir una vida en bendición? Salga del pecado. Arrepintámonos. Cambiemos de mentalidad. Cambiemos nuestra forma de ser. ¿Qué le dice el Señor? Mira, vos no hayas pecado. ¿Por qué Dios va a maldecir a la gente si no han pecado? ¿Me voy a entender o no me voy a entender? Si usted hace las cosas bien, si usted se porta como el cristiano que debe de ser, ¿por qué Dios lo va a hacer a usted miserable? ¿Por qué? Caín y Abel no habían cometido ningún pecado. ¿Pero por qué? Fueron las consecuencias de la maldad, las consecuencias del pecado, las que alcanzaron a los hijos de Adán y de Eva. Yo le pregunto como padre a usted, le pregunto, a los que no tienen hijos, pues, omita la pregunta. Yo le pregunto a usted, ¿desea usted que sus hijos tengan éxito? ¿O no? ¿Desea usted que sus hijos logren sus sueños? El éxito no está en una carrera universitaria. El éxito no está en que su hijo termine el bachillerato. Qué bueno que lo haga. Bueno, yo no estoy diciendo no estudie. El éxito se encuentra en el Señor. Ese es el éxito. Porque usted tiene a Dios, lo tiene todo. Usted no tiene a Dios, no tiene nada. Y como los papás de Caín y Abel, ¿cómo vivían, amado hermano? Alejados de Dios. Usted no va a encontrar en la Biblia que después de que Adán y Eva son sacados del huerto, ellos elevan un sacrificio delante de Dios, que ellos hablen con Dios. Adán y Eva nunca jamás volvieron a hablar con Dios. Nunca jamás. Así como muchos de nosotros nos sentimos que estamos en la casa, estamos con trabajo, estamos bien, no necesitamos del Señor. ¿Hace cuánto usted no habla con el Señor? ¿Hace cuánto nosotros dejamos esa comunión con Dios? Y estamos más ocupados en otras cosas. ¿Cuántos de nosotros estamos mintiendo y ni siquiera nos damos cuenta? ¿Cuántos de nosotros hacemos que nuestros hijos mientan y no nos damos ni cuenta? Y sabe, amado hermano, como padres tenemos una gran responsabilidad, porque sus hijos no van a hacer lo que usted les dice que haga. Sus hijos van a hacer lo que usted hace. Eso van a hacer sus hijos. Si usted toma, sus hijos van a tomar. Si usted adultera, sus hijos van a adulterar. Si usted le pega a su esposa, sus hijos le van a pegar a sus esposas. Y ahí no es porque Dios sea malo, es el ejemplo que usted le ha dado a sus hijos. Pero nosotros le echamos la culpa a Dios de todo lo que hacemos, de todo lo que vivimos mal, de todo cuando nos va mal, Dios tiene la culpa. Cuando nos va bien, Dios nos bendice. Pero no vemos para atrás las consecuencias de las que estamos pagando. Porque todo lo que nosotros hagamos van a ser consecuencias para nosotros. Ya sea buenas o ya sean malas. Dios quiere como familias que vivamos bien ante su presencia. Dios quiere que como familias tengamos una comunión para con Él. Dios quiere que nosotros seamos unos padres modelos. Que seamos padres que demos bendición a nuestros hijos.
Yo le pregunto, amado hermano, ¿cree que Dios quiere su éxito? ¿Cree que Dios quiere que usted tenga bendición material? Claro que Dios lo quiere. Pero Dios quiere más que usted tenga una bendición espiritual. Dios quiere más que usted sea bendecido cada día con su palabra. Dios quiere tener una relación con usted como de padre a hijo. Que si nosotros hemos pecado, yo le digo en esta hora, hay oportunidad de que nosotros nos arrepintamos en una oración delante del Señor. Muchos de nosotros hemos hecho cosas malas que hasta el día de ahora en la conciencia nos pega. Y de repente viene ese cosquilleo al pecho y usted dice, no, lo que hice estuvo mal. Las cosas que hice no están bien. Hoy hay oportunidad para que vengamos a los pies del Señor. Y una de las consecuencias más graves es de que nuestros hijos incluso hasta pueden ser muertos. Nuestros hijos pueden pasar consecuencias de muerte por nuestras culpas. Números, capítulo 16. Números, capítulo 16. Versículo número 27. Y dice, y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram, en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. ¿Por qué toma esta cita? Vean, la palabra de Dios enseña que Israel había salido de Egipto, se presenta ante el mar rojo, Dios abre el mar, Dios les da maná en el desierto, Dios comienza a poner un orden en las cosas, Dios empieza a poner un orden en el tabernáculo, Dios le da a Aarón el sacerdocio, hermano de Moisés, y Coré, junto con Abiram y el otro muchacho, eran levitas. O sea, ellos eran hijos de Leví en la palabra de Dios. Y a ellos se les había dado el sacerdocio, a ellos se les había dado parte del servicio dentro del tabernáculo. Déjeme decirle, amado hermano, que quien gobernaba, por así decirlo, quien tenía el privilegio de estar o de ser el sumo sacerdote, era el gobernador, o uno de los gobernadores de Israel en ese entonces. Y se levanta Coré y dice, ¿cómo es que ustedes, o sea, Moisés, qué casualidad que Moisés es el libertador de Israel? Y qué casualidad que su hermano es el segundo en fila. Y qué casualidad que, pues sí, o sea, ustedes quieren que la congregación los siga a ustedes. Pero yo les digo a ustedes que cualquiera puede ser el líder. Yo les digo a ustedes que yo lo puedo hacer mejor. Ese fue el pecado de Coré. Y Coré empieza una rebelión y dice que habla con 250 personas más y empieza una rebelión dentro del pueblo de Israel. Y se levanta contra Moisés y le dice, mira Moisés, pues sí, o sea, cualquiera Dios puede ocupar de nosotros. Y yo creo que Dios me ha ocupado a mí. Y viene Moisés y le dice, mira, veamos a quién ha escogido Dios. Mañana a tal hora nos presentamos y veamos a quién ha escogido Dios. Y dice la palabra de Dios que se presentaron los 250 hombres con incensarios en la mano y ofrecieron delante de Dios. Dice la palabra de Dios que de la presencia de Dios salió fuego y quemó a estas 250 personas. Y quienes habían sido los orquestadores de esta rebelión fueron Datán, Abiram y Coré. Y Dios se levanta en ira porque ellos habían sonsacado al pueblo. Ellos habían cometido un pecado de rebelión en contra de los líderes que eran Moisés y Aarón. ¿Y quién había puesto a los líderes? Moisés no quería ser líder, pero Dios lo había llamado. ¿Cómo me comprueba que Moisés no quería ser líder? Cuando Dios se le presenta en la zarza, ¿qué le dijo? Mira, Señor, yo soy tartamudo. Mira, Señor, yo no puedo. ¿Y qué le dice el Señor? Mira, todo lo que te envíe vas a ir. Vos lo vas a hacer. ¿Y quieres ayuda? Ahí está tu hermano.
Moisés no quería. Pero no es porque nosotros queramos, es porque Dios nos ha llamado a hacer las cosas. Si usted Dios lo ha llamado, si a usted Dios le ha permitido tener el privilegio de ser un líder, o el día de mañana usted es un líder, y Dios lo ha llamado a usted, Dios lo va a respaldar. Y Dios se presenta delante del pueblo, y Dios respaldaba a Moisés y respaldaba a Aarón. Porque no es porque usted sea más bonito, no es porque usted sea el más chelito, nada de eso. Es el quien Dios escoja. Y como Dios había escogido a Moisés y a Aarón, y Dios lo respaldaba, y aquellos atendían el llamado con obediencia, la palabra dice que cuando se revela Coré, y Coré quería hacer la revuelta para ponerse él como líder del pueblo de Israel, dice la palabra de Dios que Dios, cuando mira toda esta situación, aquellos presentando un incienso dudoso que no le había llamado Dios a hacer, y que querían darle en la nuca a Moisés y Aarón, Dios se levanta en ira y Dios quiere destruir a todo Israel. Imagínense hasta dónde puede llegar el pecado de una persona. Porque usted no crea que la presencia de Dios no los iba a matar. Claro que los iba a matar. Si la palabra enseña que cuando David pecó, y cuando David dice la palabra de Dios que dijo que me pongo en las manos de Dios, que Dios haga conforme Él quiera, dice que en un día y medio el ángel del Señor había matado a 75,000 israelitas en un día y medio. Un ángel. ¿Se imagina usted la presencia de Dios? ¿Se imagina usted el poder de Dios? Y Coré había cometido un pecado de rebeldía bárbaro. El pecado de rebeldía es uno de los más graves delante de Dios. ¿Y Dios qué pasó? Dios se levanta y iba a matar al pueblo, y viene Moisés y Aarón y le dice: mira, Señor, y se tiraron al piso y se postraron ante Dios frente al piso, con la frente en el piso, y le dice: Señor, mira, si no han sido todo el pueblo, tened misericordia de este pueblo. ¿Qué van a decir las naciones, Señor? ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Muchos de nosotros tal vez hubiéramos dicho: Señor, dale, norte, ahí me pones sobre un pueblo más fuerte. Porque Dios les decía: mira, apártense que me los voy a acabar, y a ustedes les voy a dar un pueblo mejor que ellos. ¿Y qué le decía Moisés? Señor, mira, acordate de las promesas que has hecho. Señor, ten misericordia de este pueblo. Y la palabra dice de que Dios manda el juicio, mata a estas 250 personas. Versículo 27. Y se apartaron de las tiendas de Coré. ¿Por qué? Porque cuando Dios se iba a levantar y aquellos se postraron delante de Dios, la palabra de Dios les dice: miren, que se quiten todos los que no tienen culpa de alrededor de las casas de estos hombres que pecaron en contra de ustedes, en contra de mí. ¿Quién le estaba diciendo? Dios. Inmediatamente le dijo: quítense de la casa de los rebeldes, apártense de las casas de esas personas que habían cometido el pecado, apártense de ellos. Verso 27. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram, en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. ¿Quiénes eran los pequeñuelos, amado hermano? Los bebés de brazo. O sea, ¿quiénes iban a pagar las consecuencias? Toda la familia. ¿Todos? ¿Quiénes habían pecado? Los papás. ¿Hasta dónde puede alcanzar las consecuencias a sus hijos? Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Porque por una mala decisión que yo puedo tomar, puedo afectar a mi hija para toda la vida. Por una mala decisión que usted tome con sus hijos, puede afectarlos para toda la vida. Y ya fracasó a sus hijos para toda la vida. Verso 31.
Y aconteció que cuando cesó él de hablar, o sea, Moisés, porque Moisés era el que estaba hablando, de hablar todas estas palabras, ¿qué dice la palabra de Dios? Se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra que abrió su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra, perecieron de en medio de la congregación. ¿Por qué, amado hermano? Porque los papás pecaron. Los papás pecaron. Yo le pregunto, ¿qué culpa tenían los bebés? ¿Qué culpa? ¿Qué culpa tienen nuestros hijos que ni aún tienen conciencia de las cosas? Y están destinados a fracasar por nuestros pecados. ¿Qué culpa? Porque cualquiera que me diga, hermano, pero ser papá es fácil. No, hermano. Usted es responsable de la vida de sus hijos. ¿Y quién más, pues? Cada uno somos responsables de lo que nuestros hijos son. Cada uno. Usted es el encargado de moldearle el camino a sus hijos para que haga bien las cosas, tanto con su ejemplo como con su corrección. Y para los que no tienen hijos todavía, yo les aconsejo, pidan la ayuda al Señor para escoger su esposa. Pidan la ayuda al Señor. ¿Por qué? Porque el matrimonio no es de que hoy me gustó, mañana ya no. El matrimonio no es solo mientras usted la ve bonita. Es también acaba de levantar. ¿Sí? El matrimonio no es, querida hermana, querida jovencita, solo en las citas que usted tiene con el muchacho. El matrimonio es también cuando se quita los pies y no le huelen bien. Se quita los zapatos y no le huelen bien los pies. Cuando tiene actitudes que a usted no le agradan, ahí es matrimonio también. Y sabemos, hermano, que un divorcio puede marcar la vida para un hijo para toda la vida. Un divorcio. Un adulterio. Mentiras. Desobediencias. Rebeldías. Pues sí, cada quien va a dar cuenta, ¿va? Hay que ver a él qué hace. No, usted es el indicado para guiar a sus hijos. Así como usted mete el pecho, ¡ey! ¿Por qué me está fregando al niño usted? Así meta pecho para corregirlo. Que muchos de nosotros no queremos que le digan nada a nuestros hijos. ¡Ay, deja al niño vos! ¡Ah, está chiquito! No, hermanos, somos quienes debemos de corregir a nuestros hijos. Y aunque ya esté viejo, tenga barba y cana, usted está viva, y usted está viendo que aquel no está haciendo las cosas bien, componete, hombre. Porque el Señor no me va a matar a mí como mató a Elí por alcahueto. Componete. Usted no quiere pagar las consecuencias del pecado. Hijos, todavía no tienen hijos ustedes. Como usted se comporta ahorita, 3 veces peor se van a comportar sus hijos. Porque todo lo que sembramos vamos a cosechar. Todo lo que hacemos en la vida, vamos a recibir las consecuencias de eso que hacemos. Y multiplicadas. Porque usted no siembra un grano de maíz y le va a salir en la milpa un grano de maíz. La mazorca está llena de granos. Usted es mentiroso, tenga por cierto que su hijo va a ser mentiroso. Usted es mañoso, tenga por cierto que su hijo va a ser mañoso. Y una vez en el colegio me mandaron a cuidar a un grado de kinder. Tenía como 15 años, estaba en 9º.
Y hice una dinámica con los niños y les digo, niños, vamos a hacer tal dinámica y ustedes van a decir lo que quieren ser cuando sean grandes. Bueno, un niño dijo doctor, otro niño dijo bombero, otro dijo policía, y uno me dijo mayello. ¿Y por qué quiere ser eso? Porque mi papá es mayello. Eso es lo que sembramos en nuestros hijos. ¿Sí? Efesios capítulo 6, versículo número 1. Ya estoy terminando. Efesios (6:1) de Efesios. Vea, vamos a entrar con los hijos un momento y después seguimos leyendo lo que dice la Biblia. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Si sus hijos no hacen, si sus padres no hacen lo correcto, no siga usted el patrón. Si sus padres están alejados de Dios, no siga usted ese patrón de estar alejado de Dios. Si sus padres no le modelan a usted con el ejemplo, no siga ese patrón. ¿Sabe qué es lo que debe usted hacer? Seguir a Dios, pedirle ayuda a Dios y orar por sus padres. Orar por sus padres. ¿Sabe, amado hermano? Había un muchacho unos muchachos, la mamá de ellos le había tocado vivir la vida alegre, usted ¿me entiende? Le había tocado venderse para poderles darle de comer a sus hijos. Y viene un hombre, a los años, la señora ya estaba mayor, los hijos se crecieron. Y viene el Señor y le dice, su mamá ha sido callejera. Nosotros sabemos que ha sido callejera. ¿Que su mamá ha hecho? Sí, es cierto. Pero no hable mal de mi mamá. Porque vendiéndose en la calle, ella logró que estudiáramos nosotros. Fulano es abogado, aquel es arquitecto, aquel es ingeniero. No digo que está bien. Pero como hijos no nos han puesto a juzgar la vida de nuestros padres. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hijos, obedeced en el Señor. ¿A quién? A vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. Mira, hermano, yo no entendí lo que era tener un hijo hasta que tuve a Valentín. Yo no sabía lo que era cambiar un pañal. Y que lo he hecho rara vez, hermano. Yo no sabía lo que era una angustia porque él tiene calentura o que se enferma. Yo no sabía nada de eso. Y es bonito, sí, es bonito. Pero uno aprende a valorar a sus padres. Uno aprende a obedecer a sus padres. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. ¿Por qué? Ellos te cambiaron los pañales. Ellos vieron que estuvieras con bien. ¿O no? Porque hay muchos papás sinvergüenzas que solo se han ido y hay que ver a los hijos cómo salen. Pero para los que hemos tenido la bendición de tener a nuestros padres, ha sido una gran bendición. Porque aunque sea comiendo frijoles, pero ahí hemos estado. Y hoy que ya somos mayores, no es justo que empezamos a comportarnos mal. Porque uno como joven cree que la vida la tiene ganada. Uno como joven cree que la vida le va a sonreír a uno. El problema es cuando los jefes se comienzan a aprovechar de uno. Uno cree que porque estudia la carrera que a uno le gusta, le va a ir bien. Y no hay garantía de eso. Y es de ahí, amado hermano, que le digo que aunque usted sea doctor, ¿cuántos doctores hay lavando trastes en Estados Unidos? Óigame bien, ¿cuántos ingenieros hay lavando trastes allá en Estados Unidos? ¿Cuántos licenciados hay barriendo las calles? El éxito usted lo va a definir, primero agradando a Dios. ¿Cómo agrado a Dios, hermano? Obedeciendo a mis padres. Verso 2, honra a tu padre y a tu madre,
Porque es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honremos. Honremos. Qué feo es, amado hermano, que nuestros padres los han dado todo por nosotros. Y hoy que ya estamos nosotros grandes y nuestros padres ya están canositos, ya están viejitos, no queramos ni darle $1 para tortillas. Qué feo es. Qué feo es que nosotros tengamos las posibilidades de bendecir a quienes nos bendijeron por no sé cuántos años usted estuvo en su casa, 15, 20, 22 años. Qué feo es. ¿Qué dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Quiere usted tener éxito? No hable mal de sus padres, hermano. No hable mal de sus padres. ¿Sabe por qué? Porque lo de ser papá y de ser mamá no se aprende. No se aprende. Y así como todos nos equivocamos, también papá y mamá se equivocan. Así como usted comete sus errores, así como usted mete la pata, también papá y mamá meten la pata. La Biblia no te está diciendo, mira, honra a tu papá si se porta bien con vos. No. Honra a tu mamá si pues sí, te da lo que quieras. No. Que le honres sí o sí. Esté con vos o no esté con vos. ¿Sí? Verso 3. Y vosotros padres, dice. Verso 4. Y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Miren, las familias que viven en victoria, Pablo no le está hablando a gente aparte. Pablo le está hablando a la iglesia. O sea, ustedes que han retomado el propósito inicial de la familia, ¿cuál era el propósito inicial de la familia? ¿Qué es lo que Dios quería con Adán y con Eva? Que vivieran delante de la presencia de Dios. Ese es el propósito inicial. ¿Cuál es el propósito de nosotros como familia? Vivir en victoria en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Seamos justos. No tengamos hijos favoritos. Como trata uno, trata al otro. Como ama a uno, ame al otro. ¿Por qué? Porque si la mamá le dice al grande, mira, no tengo, y debajo de la mesa le pasa el $1 al niño chiquito, porque por tan chiquito, no es justicia. ¿Qué le va a decir al grande? Mira, mamá, para fulano vos le diste. No provoque a ira a sus hijos. A eso se refiere el apóstol. No haga enojar a sus hijos. Que porque fulano hizo, le voy a dar a este. No. ¿Cuántas generaciones están marcadas por el odio? ¿Cuántas generaciones están marcadas porque no quieren ni ver en fotografía a sus padres? ¿Qué dice la palabra de Dios? Sino criarlos ¿en qué? En disciplina. En lo que es correcto. No es que porque usted está en un ataque de ira y porque usted es bravo le va a dar con el niño con el lazo mojado y tenga 15 para que aprenda. No es lo que Dios quiere. Amor, disciplina, ¿y qué dice la palabra de Dios? Y amonestación del Señor. Eso no está bien. Mira, hermano, aunque yo tenga 40 años, la hermana Sari no va a dejar de ser mi mamá. Aunque su hija tenga 60 años y usted esté vivo todavía, aunque sea con las quijadas para abajo, todos los pellejitos guindando, sus hijos no van a dejar de ser sus hijos. Si usted ya no puede disciplinar a sus hijos porque ya están grandes, por lo menos amonéstelo. ¿Cómo? No está bien eso. Hijo, no está bien que tengas otra mujer. Hijo, no está bien que tengas otro hombre. Hija, mira, no está bien esto. Mira, no está bien que pases dormida todo el día y el hombre aguantando hambre. No está bien, hija. En amonestación. ¿Dentro de qué? En el Señor. Dios quiere que tengamos familias en victoria. Que tengamos éxito con nuestros hijos.
y sobre todo que le adoremos a Él como familias que glorifican el nombre de Dios. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor amado, por tu fidelidad. Gracias, Señor amado, por esta hermosa noche que nos has permitido, Señor, estar en tu casa, Señor. Gracias. Gracias, Señor amado, porque tú te has glorificado. Señor, en esta oportunidad, Padre, venimos delante de ti a pedirte perdón, Señor, si no hemos sabido, Padre Celestial, cómo vencer el pecado.